todo ser humano que se pregunta y dice, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Y esto realmente demanda una respuesta urgente ante la situación en que nos toca vivir. Y por eso, hermanos, en esta mañana vamos entonces a entrar aquí a nuestro tema, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad? Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22 al 23. Por favor, acompáñenme en esta lectura porque es importante que podamos entender lo que dice el apóstol Pedro. Versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sanos. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así cuando le maldecían, no respondía a la maldición. Cuando padecía, no amenazaba, y no encomendaba la causa al que juzga. Señor, permítenos esta mañana que el Espíritu Santo pase de corazón en corazón, pidiéndonos, Señor, favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos primera vez que estoy usando este asunto, parece que tengo problemas ahora. A ver si... Bueno, un poquito fallando parece, pero vamos a, entonces, a ver, de una manera introductoria diríamos, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tantos creyentes sufren en el mundo? Es por eso la interrogante que está en el corazón de mucha gente y dice, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Y creo que ninguno de nosotros, los que hemos pasado por escenas como esta, ningún ser humano es inmune al sufrimiento. El sufrimiento viene ya sea por dolor físico, ya sea por dolor emocional, como dijimos el domingo pasado, nuestro pastor hablaba de las heridas emocionales. El dolor es parte de nuestras vidas. Sea cual fuere nuestro rango social, sea cual fuere nuestra situación, seamos ricos, seamos pobres, seamos de cualquier condición social, seamos personas oprimidas u opresores, pacíficos o violentos, no entendemos por qué Dios permite todas estas aflicciones en el mundo. Y mucho más cuando a veces nos toca a nosotros muy de cerca, solemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esta tragedia? En estos últimos días estamos viendo en el mundo, la gente se pregunta, ¿por qué estas situaciones que estamos enfrentando aquí en nuestro país, en nuestra patria, en nuestro Lima? Vivimos días difíciles con la violencia, los crímenes que se dan en los hogares, en las calles. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió quizás esta tragedia? Y a veces decimos, Dios no puede detener esta ola de violencia en el país, en el mundo. A manera de un testimonio personal, 40 y tantos años de ministerio, a mí me ha tocado experimentar el sufrimiento de una manera muy real y patética en mi vida personal.
estando ministrando en la ciudad de Huancayo, tuve una experiencia muy dolorosa. Nosotros estamos ahí trabajando con un misionero llamado el doctor Fred Smith, que ahora él trabaja a nivel mundial. Estuvimos ministrando en la ciudad de Huancayo como pastores y estando allí abriendo la obra en una casita, recién empezando la obra, y salí una tarde a visitar, un miércoles recuerdo, para invitar a la oración, y al retornar a mi casa, a mi esposa lo encuentro en un mar de llanto y me dice, Julio, pasa al dormitorio, me dice, y yo lo veo llorando y le digo, ¿qué te pasa? Mira lo que ha pasado, me dice. Vivíamos en un segundo piso y nuestra niña de 11 meses se desplomó por las gradas de la casa, 18 peldaños en un andadorcito, y murió fracturado el cráneo a los 21 días. Pero era muy lacerante ver cómo se iba consumiendo día a día nuestra hija. Y cuando terminamos nuestro ministerio en la ciudad de Huancayo, nos estábamos despidiendo un domingo en la mañana, predicando nuestro último mensaje en la ciudad de Huancayo. Mi mensaje, yo recuerdo todavía, mi mensaje era esa mañana, cómo combatir la angustia, cómo combatir el sufrimiento. Y entonces termino el mensaje y suena el teléfono. Me había llamado el pastor Samuel Calderón, que era presidente de la Iglesia Nacional. Me llamó y me dice, Julio, te voy a dar una noticia de lo que ha pasado allá en el norte, en Chimbote. ¿Qué ha pasado? Le digo. ¿Sabes? Ayer la iglesia se fue de paseo a una de las playas de Chimbote y como ha habido toque de queda, el carro acelerado un poco y para que el toque de queda no le agarre en la calle, el carro acelerado y se ha dado una vuelta de campana. Hay 16 heridos y un fallecido, y el fallecido es tu hermano. El pastor primero me dijo, mira, Julio, te voy a dar una noticia, pero ponte, no te preocupes, ponte fuerte, me dijo. Me preparó un poquito. Pero cuando me dijo ponte fuerte, yo me imaginé que era una noticia muy desagradable. Y uno se pregunta, pero si le estoy sirviendo a Dios, si estoy trabajando para Él, ¿por qué me tiene que pasar estas circunstancias? ¿Por qué tengo que atravesar estas cosas? Uno llega a pensar, ¿a qué se debe todo esto? ¿Acaso los pastores estamos exentos del sufrir? ¿Acaso los líderes, acaso los hijos de Dios estamos exentos de no pasar una prueba? ¿De no sufrir consecuencias como estas? ¿Acaso Dios nos ha dicho el día que tú te conviertas a Dios, el día que tú seas hijo de Dios, se acabarán los problemas y no tendrás sufrimiento? No, Dios no nos ha dicho eso, pero sí nos ha dicho que en medio de los problemas, en medio de los sufrimientos, yo te cuidaré, yo estaré contigo. De manera que esa mañana terminó el mensaje y con la misma volé a Chimbote para ver a mi hermano que había fallecido la noche anterior en un accidente de tránsito en la carretera. Se había prácticamente en la pista chancado la cabeza y murió prácticamente fracturado el cráneo. Trasladándome de Huancayo a La Oroya, empiezo el ministerio en La Oroya y un culto de oración, también en un culto de oración llega una enfermera vestida todo de blanco y me dice, ¿usted es el pastor Vilches? Sí. Pastor Vilches, usted tiene un familiar aquí en el hospital gravemente herido, me dice, ha sufrido un accidente de tránsito, así que tiene que ir urgentemente a verlo. Yo le dije, señorita enfermera, yo no tengo ningún familiar aquí en La Oroya. No tengo ninguna hermana aquí en La Oroya. No, me dice que es su hermana y que está gravemente herida en el hospital. Bueno, obedeciendo a la doctora, me fui y precisamente lo encontré a mi hermana desfigurado el rostro y su bebita de 3 meses también con fractura en el cráneo. Y a mi madre allí temblando, llorando en el hospital. Felizmente a mi mamá no lo había atropellado el carro, lo atropelló a mi hermana y a su bebita. Uno cuando pasa estas escenas en la vida, quisiera cuestionarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando yo estoy haciendo un posgrado aquí en Lima para avanzar un poco en la preparación ministerial, me voy a Trujillo a visitar a mi familia. Viajo un viernes en la noche después de clases aquí en Lima. Llego a mi casa y mi hijo, uno de mis hijos, con vómitos explosivos, color verde, y lo llevé al hospital y los doctores me dijeron, señor, su hijo muere, no dura ni 24 horas porque le ha dado la meningitis.
La meningitis es una enfermedad crónica que se sube una pus al cerebro y no dura ni 24 horas. Los doctores que están aquí, los que son doctores, saben lo que es la meningitis. Y le dije al doctor, yo le dije, señor, pues yo no tengo nada en mi casa para administrarlo. Me dijo, llévelo a morir a su casa, no pierda tiempo. Y bueno, le dije al doctor, ¿sabe qué, doctor? Yo soy pastor evangélico, yo confío en Dios y yo no tengo nada en mi casa para administrarlo, pero si ustedes tienen aquí posibilidad de atenderlo a mi hijo. Señor, me dijo, ¿tiene otros hijos? Sí, le dije, tenemos 2 más. Señor, entonces firme acá, me dijo, nosotros no nos hacemos responsables porque su hijo no dura más. Me fui a un hospital, no me quisieron recibir, me dijo, llévelo a otro hospital, acá no podemos hacer nada. Me fui al otro hospital, también el Hospital Belén de Trujillo, no me recibieron, el Hospital Regional no me recibieron. Retorné al primer hospital, le digo, señor, ¿sabe qué? Yo quiero que ustedes lo atiendan a mi hijo. En ese momento me arrodillé delante de los médicos, dije, Señor, yo confío en Dios y yo voy a dejar a mi hijo acá, aunque ustedes me dicen que no tiene alternativa. Mi hijo estaba en estado de coma 25 días, pero la misericordia de Dios se derramó en él y él vive hoy. Él vive. Ese es el Dios que está atento a nuestro sufrimiento. Ese es el Dios que está atento a nuestros problemas. No es que es un Dios que está desprevenido. Ustedes saben que cuando la vida cristiana todo va viento en popa, es fácil decir gloria a Dios, sí Señor, sí, amén. Pero cuando la vida se pone color de hormiga, es allí donde Dios quiere que aprendamos a pararnos en medio del sufrimiento y de la prueba y del dolor. Es ahí donde Dios quiere que aprendamos a decir, sí Señor, amén, gloria a Dios. Ahí tu gloria a Dios, tu amén, cobra sentido y cobra valor, porque en realidad hemos aprendido a confiar y depender de Dios en medio del sufrimiento. Por eso, aquí podemos encontrar, en realidad, a veces no entendemos por qué Dios permite estas aflicciones en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite estas aflicciones? Es cierto que Dios, mis hermanos, en su poder y su sabiduría, Él conoce bien nuestro dolor. Es más, cuando uno lee la palabra de Dios, encontramos un patrón de sufrimiento seguido por gloria. Encontramos un patrón de, especialmente de sufrimiento, cuando nosotros nos enfrentamos al sufrimiento seguido por la gloria, por la victoria a Dios. Por eso tenemos 3 ejemplos claros y patéticos de cómo han pasado escenas de sufrimiento en su vida y después del sufrimiento Dios les ha dado gloria, les ha dado victoria. Tenemos el caso aquí, tenemos el caso lo vemos aquí en la vida de José. Ustedes saben quién era José, su historia de José es muy rica, muy grande. Cuando José fue vendido por sus propios hermanos, fue encarcelado, fue esclavizado, antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando uno quisiera averiguar e investigar un poquito más acerca de su historia, podemos leer ahí en Génesis capítulo 37 al capítulo 50 y ver cómo es que José salió victorioso en medio de la burla, en medio del sufrimiento en que le tocó vivir. Tenemos otro ejemplo. Tenemos allí el caso del apóstol Pablo también. El apóstol Pablo, quien se convirtió también de perseguidor, antes, quien se convirtió, dice, de perseguidor. Se convirtió en el más ardiente, dice, defensor del cristianismo. Sabemos quién era Pablo. Antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso, quien asolaba las iglesias, quien perseguía a los cristianos. Un hombre terriblemente malo, con una mentalidad diabólica, asolando a los cristianos, a las iglesias. Pero cuando cambió su situación, su sufrimiento, cuando vemos que este hombre cambia su vida, su misión, lo llevó a propagar el evangelio por el mundo, por el mundo pagano, donde él, dice, perduró en cárceles, pasó por azotes y peligros de muerte, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 11. Pablo experimentó todo este sufrimiento. Cuando uno lee ahí 2 de Corintios 11, nos vamos a dar cuenta de los procesos que pasó Pablo, todo lo que pasó por amor a proclamar el evangelio de Jesucristo. También vemos otro ejemplo. Aquí vemos el ejemplo por excelencia,
Lo vemos en Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo que no hay otro ejemplo más grande, más diríamos así, influyente en la vida de cada uno de nosotros. Dice allí Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor y consumador de la fe puesto delante de nosotros, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cada uno de nosotros seguimos sus pisadas de uno que sufrió en manos de pecadores. Fue despreciado, dice la palabra de Dios. Pasó por insultos, por burlas, por vergüenzas. Nuestro Señor Jesucristo 3 veces anunció su muerte sin inmutarse. Se necesita ser un héroe, se necesita ser un valiente para morir como murió Cristo y para enfrentar la cruz como Él enfrentó. El Señor Jesucristo pasó maltrato verbal. Nuestro Señor fue maltratado verbalmente cuando le maldecían, cuando se burlaban los soldados, cuando los sacerdotes hacían escarnio de Él, se burlaban. El sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de nuestro Señor. Dice también, no solamente sufrió maltrato verbal, también sufrió maltrato físico. La pasión allí en la cruz del Calvario, a tal punto que Él llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es como cuando a veces uno dice: Señor, ¿por qué me has dejado solo cuando estoy pasando este problema? ¿Por qué, Señor, no me escuchas lo que yo estoy pasando? No solamente sufrió nuestro Señor maltrato físico, también sufrió maltrato de justicia. Maltrato de justicia. Él no había hecho nada malo. Todos sus sufrimientos fueron prácticamente injustos, pero todo pasó eso porque fue parte del precio de nuestra salvación. Si Cristo no hubiera sufrido de esa manera, hoy nosotros no tendríamos el privilegio de ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Los sufrimientos en la vida de estos hombres, tanto José como Pablo y como el Señor Jesucristo y muchos hombres más, podríamos seguir mencionando los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí otro punto importante, el ineludible dilema del sufrimiento. La pregunta es: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Tenemos el caso de un hombre llamado Job. El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta, a esta interrogante. Un libro que nace del dolor. Tan insoportable era el sufrimiento de Job que llegó a tal punto de desear la muerte. Él dijo: yo quisiera morirme mejor. Prefiero morir. Y él dijo también, inclusive él dijo: ¿por qué nací? Maldito el día en que nací, él dijo. No haber nacido. Por si fuera poco, su dolor se vio cada día, cada vez acrecentándose por causa de sus amigos que buscaban una explicación a su sufrimiento. Job llegó a decir en algún momento de su vida: yo hubiera preferido mejor que de frente del vientre de mi madre yo me hubiera ido a la sepultura. Job llegó a decir: mejor yo mis ojos no hubieran visto la claridad del vientre de mi madre, de frente me hubiera ido a la sepultura para no ver estas cosas. En otras palabras, él está diciendo: ¿por qué, Señor, tengo que pasar todo esto? La aflicción de Job prácticamente puso en tela de juicio el carácter y los caminos de Dios. Aunque a la larga significó también el desarrollo de una relación mucho más clara, mucho más íntima con su Dios. Las pruebas que vivió Job fueron tan duras que pasó este hombre de Dios por luto en su familia. Le vino en una enfermedad maligna en su cuerpo, inclusive la crítica de los que se hacían llamar sus amigos. La pérdida de todo lo que él poseía, todo lo material, sus animales, sus ovejas, sus riquezas, sus camellos. Además, la muerte de sus sirvientes. Y por si fuera poco también, fue desafiado a manchar su integridad por su propia esposa cuando le dice: no sé, disculpando la frase, no seas tonto, su sarnoso, mejor muérete y maldícelo a ese Dios que tienes.
La esposa y el siervo Job le dice, como una mujer fatua hablas como cualquier mujer. Sin embargo, Job mantuvo su integridad. Y cuando uno va a la historia completa de este gran hombre de Dios, vemos cómo Dios realmente lo levanta. Vemos cómo Dios realmente lo restaura a este hombre que está pasando por el sufrimiento más terrible de su vida. ¿Por qué? Una interrogante más. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Es interesante aquí, para hablar de este punto, de este tema, todos tenemos que enfrentar la maldad. Si vamos a la escritura, allí en Juan capítulo 16, versículo 32, vamos a leer Juan 16, versículo 32 y 33. Leamos, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32 y 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué palabras tan alentadoras, qué palabras tan profundas cuando el Señor nos dice, miren, yo he pasado todo esto, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. El Señor está por venir. ¿Cómo responder al sufrimiento? Y es allí cuando, ¿cómo responder ante las interrogantes de las personas que dicen, ¿por qué murió mi esposa? Yo conozco en estos últimos tiempos, hay personas que uno se fue la esposa o se fue el esposo y no lo pueden superar. Tengo un caso de un varón que su esposa ha partido a la presencia de Dios y en realidad yo le llamo constantemente, he ido a visitar a su casa, que por allá por el hospital Loaiza, cerca del hospital Loaiza, y él no lo puede superar. Él me dice, ¿sabe qué? Yo lo veo a mi esposa y yo tengo la esperanza de que lo voy a volver a ver aquí en mi casa. Y yo constantemente estoy pensando y tengo la fe que mi esposa va a volver. Él piensa que su esposa va a resucitar y va a volver a su casa. Pero yo le he estado aconsejando, le digo, mira, sí, a tu esposa lo vas a volver a ver, porque tú y ellas son hijos de Dios y la esperanza de la vida eterna que lo vamos a volver a ver a nuestra familia. Lógicamente que ya no vamos a necesitar el mismo nivel de parentesco de necesitarnos de esposo a esposa o padre a hijo, no, pero sí nos vamos a volver a encontrar. Y a veces la pregunta es, ¿no? ¿Por qué murió mi bebé? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tantos tsunamis? ¿Por qué tanta gente en los tsunamis, miles y miles de personas se ahogan? ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué tantos fenómenos de la naturaleza? ¿Y por qué pasan millones y millones de personas a la eternidad en estas situaciones? ¿Por qué tanta maldad? Y a veces la gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios no detiene toda esta ola de maldad y de violencia en el mundo? Y es por eso que hay algunos que piensan y dicen, no puedo creer en tu Dios. Hay algunos que dicen que no puedo creer en tu Dios, porque simplemente muchos problemas hay en el mundo y no puedo creer en tu Dios. Los crímenes en las calles. Ustedes saben lo que está pasando aquí en nuestro país. En realidad, las cosas que pasamos aquí en nuestro país es muy, muy, muy doloroso lo que estamos pasando aquí en nuestra patria. Sin embargo, Dios nos está diciendo que Él realmente no es que Él está desaparecido del escenario de los problemas de este mundo. No es que Dios es un DEA, un desaparecido en acción, sino que Dios tiene un propósito por el cual tenemos que nosotros aprender a enfrentar el sufrimiento y la maldad. Es un asunto, la maldad es un asunto
el asunto de la maldad. Dicen los escépticos, los liberales teológicos, no aceptan al Dios de la Biblia. Porque ellos dicen, ¿por qué permite todo eso? Si dice que Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios poderoso. Y algunos llegan al extremo de decir, Dios no existe. Dios no existe. El Dios bíblico no existe. Eso es lo que muchas personas piensan. Pero hay una respuesta en la palabra de Dios. Hay una respuesta en la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Si Dios tuviera que indicarnos lo que mañana va a pasar, lo que mañana va a ser, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar una respuesta inequívoca, una respuesta adecuada. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 y 3, allí en Habacuc, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, vamos a encontrar a un profeta que está en una grave situación. Un profeta que se está metiendo en problemas con Dios. Es muy triste meternos en problemas con Dios. Este profeta llegó al extremo de querer cuestionar a Dios y le encara a Dios, le dice, ¿hasta cuándo yo voy a estar orando a ti? ¿Hasta cuándo yo voy a estar clamándote a ti? ¿Hasta cuándo tú no te das cuenta que los más pecadores nos están asediando a nosotros los justos? Muy limpio eres de ojos, que no ves el mal, no ves la maldad, que cómo es que estos pecadores nos están asediando a nosotros. Dios como que estuviera silencioso, como que poco le importara de nuestros problemas o de nuestros infortunios, pero no es así, amigos y hermanos. Dios no es así. Dios rompe su silencio y ¿sabe qué le dice a Habacuc? Habacuc, el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por su fe. Por su fe vivirá. La maldad, mis queridos amigos, la maldad existe. Esta es una realidad. Es incontrovertible. La maldad es una realidad, es axiomática. Existe y domina nuestro mundo, nuestro universo. La maldad no es algo ficticio. No es algo inexistente, no. La maldad sí es real. La maldad existe. Y vamos a pasar a otro punto importante aquí. Hay categorías de la maldad. Hay categorías de la maldad. Y vamos a ver una de esas categorías. La categoría de la maldad. Vamos a ver la maldad natural. ¿Qué significa la maldad natural? La maldad natural es, como dice, es calamidad. Es la maldad impersonal. Es externo y físico, temporal, como podemos ver las enfermedades, las catástrofes que vienen en nuestro mundo. Hay enfermedades, hay virus que son muy contagiosos en el mundo. Volcanes, el mundo natural está enteramente infectado, está lleno de cosas muy malas. Y es por eso que en Estados Unidos, por el año 1885, trataron de crear una medicina, trataron de crear prácticamente una cura para la enfermedad humana. La primera cura para una enfermedad humana en el año 1885. Los humanos vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Y cuál era esa medicina? La medicina era para tratar de frenar la influenza que en ese tiempo estaba matando a miles y miles de personas. La maldad natural. Pero no solamente tenemos la maldad natural, también tenemos la maldad moral. ¿Qué es la maldad moral? La maldad moral también es personal, es interna. La gente la hace.
es gente haciendo cosas malas y perversas, gente impía que domina a la raza humana. La raza está maldecida, según Romanos capítulo 3, versículo 10, nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro mundo actual. Dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay justo en la tierra. Cuando vamos a Jeremías capítulo 17, el versículo 9, nos va a decir allí, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo hay uno, y ese es Dios. Es el único que puede conocer el corazón de todos los seres humanos. Por eso es importante que nosotros en esta mañana podamos realmente darnos cuenta que la maldad moral, también, como dice Santiago en capítulo 1, estamos llenos de concupiscencia, estamos llenos de pecado a todo nivel, y ese pecado devasta el mundo, devasta las naciones, las familias. Estos pecados inmorales, corruptos que están uniéndose, estos pecadores corruptos que están uniéndose con otros pecadores corruptos, y tenemos guerras y familias destruidas, crímenes y la maldad moral por todos los lados. La calamidad prácticamente es maldad física y moral. Todo esto nos toca vivir en nuestro mundo actual. Todo esto tenemos que enfrentar nosotros los cristianos, y tenemos que estar preparados para dar una respuesta frente a esta situación que está pasando en nuestro mundo. La maldad, no solamente natural, también la maldad moral. Pero también, por eso Génesis capítulo 5 va a decir que los pensamientos del hombre solamente es de continuo hacer el mal, que los hombres corren aceleradamente tras el mal. No hay, por eso a Dios dice que le dolió su corazón, se arrepintió de haber creado hombre en la tierra, porque los pensamientos y los designios del corazón del hombre es solamente hacer el mal. No hay quien busque a Dios. Y vemos aquí también la maldad, no solamente la maldad moral, también vemos la maldad sobrenatural. ¿Qué es la maldad sobrenatural? Incluye aquí la mezcla a los demonios, a Satanás, quien es el padre de mentira y el asesino desde el principio, y todos sus secuaces, que constituye a la tercera parte de los ángeles, una cantidad enorme de demonios, que de acuerdo al capítulo 12 de Apocalipsis, que estos ángeles caídos fueron expulsados del infierno, son seres malignos y viles que tienen años y años afectando a la humanidad, haciendo maldad. Y no solamente la maldad sobrenatural, también tenemos otra categoría de la maldad. Otra categoría de la maldad es la maldad eterna. La maldad eterna es el mismo infierno, y allí la maldad está por todos los lados. La maldad es lo único que existe. Es el mundo en que nos toca vivir. De aquí salen los grandes problemas. La maldad existe y Dios existe. La maldad existe, pero también Dios existe. Ahora, ¿qué hacemos frente a este asunto de la maldad? El Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, que todo lo entiende, que todo lo sabe, el único Dios santo, amoroso, perfecto, Dios de sabiduría, el soberano y todopoderoso. Es lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Él es el Dios que nos puede a nosotros ayudar a entender este problema que estamos enfrentando los seres humanos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Pero antes que les explique un poquito más del sufrimiento, quería explicarles un poquito más aquí en dos versículos claves para entender este problema de la humanidad. Me gustaría que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 13. Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 al 13. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Crónicas,
capítulo 29, versículos 11 al 13. Dice la palabra, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. En el Salmo 115, versículo 3. Mire lo que dice el Señor allí en el Salmo 115, el versículo 3. Leamos, por favor, este pasaje también es importante. Lo que dice de Dios. Dice el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Y dice aquí, todo lo que existe, todo lo que Él hace, todo lo que Él quiso. Y encontramos un pasaje más aquí, en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Son pasajes importantes para poder nosotros definir este asunto del sufrimiento y de la maldad. 32, 39. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 39. Dice estas frases. El versículo 39 dice, ved ahora que yo soy. Yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar. No hay quien pueda librar de mi mano. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Él es el que dice, yo soy, dice, el que hago morir y el que hago vivir. Yo hiero y yo sano. Muchos dicen, no, Dios está desprevenido, no interviene para frenar la maldad. Dios está demasiado ocupado en otras cosas. Es como un borracho un día me encontró en la calle, era un catedrático de la Universidad Nacional del Centro en Huancayo. Me encuentra en la calle y me dice, pastor, sí, yo le conozco, sí, y por favor, perdónenme en la forma como me encuentra. Salía de un bar, estaba bien borrachito y me dice, pastor, perdóneme, me dice, pero ¿me puede hacer un favor? Sí, le digo, ¿qué será? Me dice, ¿puede aceptarme un vasito de cerveza? Solo un vasito nada más, me dice. Y mientras Dios está ocupado en los demás pecadores del mundo, a usted no le va a ver, me dice. Imagínese qué pensamiento tenía este hombre. Mientras Dios está ocupado en los demás pecadores del mundo, a usted no le va a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy, en otras palabras, yo soy el que doy vida, yo soy el que pongo y el que quito. Dios es soberano. Dios es un Dios todopoderoso que conoce nuestra realidad. Entonces, es aquí donde Dios nos está diciendo que la maldad existe, pero sí, Dios es el que ha permitido el sufrimiento o la maldad, pero Él no es el creador de la maldad ni es el creador del sufrimiento. Sí, lo permite, pero no. Mire lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 11. Éxodo 4, 11. Leamos este pasaje, también es muy importante. Éxodo 4, 11. Dice, yo Jehová. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Aquí está diciendo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No? Entonces podemos darnos cuenta, mis hermanos, aquí, que Dios controla. Dios existe, la maldad existe, el Dios de la Biblia es el único verdadero,
Dios controla todo lo que existe en el mundo. No hay nada que ocurra, no hay nada que jamás existirá o jamás ocurrirá que no esté diseñado dentro de los propósitos de Dios. Yo creo que la causa principal de la maldad en el mundo es que el hombre ha equivocado y abusado de la libertad que Dios le ha dado. Dios ha dado al hombre el libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver con la facultad de decisión propia. Y Dios le ha dotado al ser humano de libre albedrío. El libre albedrío prácticamente dice aquí que el libre albedrío Dios nos ha dado para que podamos decidir, que podamos nosotros tener esa libertad. Por lo tanto, Dios pudo permitir la posibilidad de la maldad para preservar lo de mayor valor que es en el universo, que es el libre albedrío. Dios hizo todo esto para protegerse a sí mismo de las injusticias y de comentarios malos de sí mismo. ¿Por qué está nuestro mundo así? Porque Dios les dio a la gente y a los ángeles libertad de hacer lo que ellos pudieran decidir, y esto es lo que hicieron. Por ejemplo, Adán se va a dormir, se va a dormir soltero, y cuando despierta, una mujer a su lado. Él se va a dormir soltero, y cuando despierta, hay una mujer a su lado. Y él dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le echó la culpa? ¿A la mujer? Le dijo, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? Yo no te he dicho que vengas. Hay cosas que la mente humana no alcanza a entender. Pero Dios, que es soberano, Dios que hace las cosas y no tiene necesidad de que nadie le ordene. Por eso podemos darnos cuenta aquí que Dios dice aquí, no creó la maldad, pero no previno que existiera. Dios tuvo un propósito para la maldad. ¿Cuál sería ese propósito? Dios de la eternidad y desde la eternidad hizo, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, de manera libre e incambiable, ordena todo lo que sucede, y al mismo tiempo por esto, Él ni es el autor del pecado ni de la violencia. Es prácticamente, es Dios quien decreta providencialmente y lleva a cabo todas las cosas que suceden. Todo lleva a cabo es para alabanza de su gloria. Por eso Dios, siendo el más santo y más justo, no puede ser ni el autor ni él aprueba la maldad o el pecado. Él permite que la maldad exista para su gloria. Él permite que la maldad exista para su gloria. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 3:5, aunque nos parezca raro esta respuesta, pero Romanos 3:5 nos va a decir allí, mire lo que dice Romanos, capítulo 3, el versículo 5. Leamos por favor este pasaje. Romanos 3:5 dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Aquí, ¿qué está haciendo Dios? Cuando Dios permitió la maldad, ese permiso hizo posible que Dios realmente, que Dios demostrara realmente su amor. Ese permiso hizo posible para que Dios quiere demostrar su justicia, porque si no habría injusticia, ¿cómo va a demostrar su amor? ¿Cómo va a demostrar su justicia? Dios ama a los menos amados. Dios ama a los menos amados o a los menos amorosos. ¿Por qué? Dios ama a los menos dignos.
Dios permitió el pecado para que desplegara su justicia. Dios permitió el pecado para que desplegara su amor. Dios desplegó su amor debido a la injusticia, debido a la maldad. Vemos, debido a la maldad, también vemos su justicia, vemos su amor, su misericordia, porque sin pecado no hay gracia suficiente, no hay misericordia, no hay salvación. ¿Acaso la existencia de la maldad hace a Dios más glorioso o menos glorioso? ¿Sabe qué? Lo hace más glorioso. ¿Ustedes creen que los que estamos aquí esta mañana, si no fuera por la injusticia, esta mañana, usted y yo que estamos acá, si no hubiera maldad en el mundo, de lo cual usted y yo hemos sido liberados, si no hubiera maldad en el mundo, si no hubiera injusticia en el mundo, ¿usted cree que estaríamos acá? Pero porque existe la maldad en el mundo, por eso que usted y yo estamos acá, porque éramos malos. Dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre es solamente hacer el mal, pero gracias a la misericordia, gracias al amor que Dios desplegó a través de la persona de Jesucristo, hoy somos salvos, hoy somos diferentes. Dios nos sacó de la maldad, nos libró de ese mundo de maldad. Vemos su amor, su misericordia. Dios es soberano. Todo lo que está sucediendo está dentro de sus propósitos, de sus planes de bienestar para cada uno de nosotros, su pueblo. La gente enfrenta maldad, sufrimiento. Dios es mucho más glorioso porque permitió la maldad y nosotros pasaremos el resto de la eternidad diciendo, digno es el Cordero, que fue inmolado, postrándonos a sus pies, adorándole en espíritu y en verdad. Quiero terminar esta mañana. ¿Qué nos enseña? El propósito del sufrimiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Dice que el propósito del sufrimiento es para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado, dice, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Esa es una de las oraciones del apóstol Pablo, que tuvo una enfermedad y que le pedía a Dios que lo quitara. Pero Dios no lo quitó, lo dejó allí para que, dice, no me enaltezca, no me enaltezca. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña Dios con todo esto? Nos enseña que Dios, que dentro de los planes de Dios nosotros como humanos estamos también incluidos. Qué bueno es que Dios no nos ha dejado solos. Qué bueno es que Dios está atento a todo lo que nosotros estamos pasando. No es que Dios está haciendo, como le decía hace un momento, haciendo pajaritos de barro por allá y que Él está tan lejano de nosotros que es un desaparecido en acción. No, Dios no es un desaparecido en acción. Dios está con nosotros. Él nos ha dicho, yo estaré contigo, no te dejaré. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que dentro de los planes de Dios estamos incluidos. Él nos tiene en cuenta. Lo que debe de ser para nosotros motivo de gozo y alegría, que Él nos tenga en cuenta, aun cuando tengamos que enfrentar el proceso del sufrimiento. Que hay una serie de mecanismos en el mundo espiritual que no vemos ni entendemos, pero que tienen que ver con nosotros los humanos, y que solo una fe inquebrantable en Dios, nuestro Dios soberano y amoroso, nos ayudará a sobrellevar, a sobreponernos en medio de esta situación difícil de las pruebas y sufrimientos que sufrimos, que pasamos en este mundo. Y finalmente, que Dios utiliza y permite el sufrimiento en nuestras vidas para modelar o moldear nuestro carácter y producir los frutos del Espíritu Santo en nosotros, y muy especialmente la humildad y la paciencia en nosotros frente al dilema del sufrimiento y la maldad en el mundo. Dios no nos ha dejado solos. Dios está aquí.
El Señor Jesucristo pasó por los procesos más difíciles de su vida, pero todo por amor a nosotros. Él pudo descender de la cruz y mandar una legión de miles de ángeles para destruir a los que se estaban burlando de él. Pero todo ese proceso de sufrimiento lo pasó por amor a ti y por amor a mí. Amigo, hermano, en esta mañana, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad? Porque Dios tiene propósitos de poder salvar al mundo. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias esta mañana. Si bien es cierto, en este mundo en que nos toca vivir, pasamos escenas muy variadas en nuestra vida, pero cuanto más grandes son los sufrimientos y los problemas, más grande eres tú. La manifestación de tu amor, de tu justicia es mucho más grande. Por eso, Señor, esta mañana te damos gracias porque tú no nos has dejado solos. Siempre has estado allí. Quizá ha habido un momento en que hemos querido dudar de ti. Hemos querido cuestionarte a ti. Pero, Señor, gracias porque tú has estado allí en un momento más crítico de nuestra vida. Amado Dios, esta mañana te pedimos que nos ayudes a entenderte. Oh Dios, permite esta mañana, Señor, que podamos decirte, Señor, si yo he estado quizás dudando de ti, perdóname, Señor. Y yo quiero aprovechar estos instantes, estos segundos aquí. Si Dios te ha hablado a ti, querido amigo, querido hermano, a tu corazón, yo quiero pedirte en esta mañana que si Dios realmente ha tocado tu corazón esta mañana y te está diciendo, te recuerdas que estabas sufriendo y pensabas que yo te he desamparado, pero yo no te he desamparado, yo he estado contigo en todo momento. Si Dios te ha hablado esta mañana, yo te pido allí donde estás, levanta tu mano, quiero orar por ti en estos instantes. En estos momentos quiero orar por ti. Todo lo que tú puedes estar pasando, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Ven a Jesucristo esta mañana. Levanta tu mano allí donde estás, yo voy a orar por ti en estos instantes. ¿Cuántos lo quisieran hacer? Levanta tu mano, yo quiero orar por ti, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar por ti en esta mañana. El Señor está aquí para bendecirte. Gracias. He visto su mano. Baje su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más esta mañana? Dios lo bendiga ahí, señorita. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Dios lo bendiga. ¿Quién más? Levanta tu mano ahí, joven, señorita, señor, hermano, amigo. Levanta tu mano. Quizás llegó un momento en que tú estabas dudando de Dios. Estabas tú diciéndole, Señor, ¿por qué todo esto? Pero Dios te ama, Dios te bendiga, gracias, he visto tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga allá atrás, he visto tu mano, sí. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Estamos aquí Dios está aquí para bendecirte, estamos aquí para ayudarte. Yo quiero pedir a todas las personas que levantaron su mano, pónganse en pie, quiero orar por ustedes. Pónganse en pie, por favor. Todas las personas que levantaron su mano, pónganse en pie. Quiero orar por ustedes en estos precisos momentos. Ponte de pie, amigo, hermano, allí tú que has levantado tu mano, ponte de pie. Voy a orar por ti en estos momentos. Si hay alguien más, póngase de pie. Vamos a orar por usted. Recuerda, Dios no está lejos de tu sufrimiento. ¿Alguien más levantó su mano allí? Póngase de pie, vamos a orar por usted. Yo espero unos segundos más. Si hay alguien más, póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, los que están en pie. Por favor, les pido un favor. Vengan, yo quiero tenerles aquí, quiero orar por ustedes. Vengan, pidan permiso, vengan, yo quiero orar por ustedes. Vengan, pasen, ayúdenlo a pasar, por favor. Yo quiero orar por ustedes. Vengan, todos los que están levantando su mano, vengan aquí. Yo quiero orar por ustedes. Ven, aquí el Señor te espera. Él te dice, yo te espero con los brazos abiertos. Yo estoy aquí para bendecirte. Yo estoy aquí para bendecirte. Yo he pagado un precio muy alto por ti. Ven, aquí te esperamos. Si Dios está cerca, solemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esta tragedia? En estos últimos días estamos viendo en el mundo, la gente se pregunta, ¿por qué estas situaciones que estamos enfrentando aquí en nuestro país, en nuestra patria, en nuestro Lima? Vivimos días difíciles con la violencia, los crímenes que se dan en los hogares, en las calles. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió quizás esta tragedia? Y a veces decimos, Dios no puede detener esta ola de violencia en el país, en el mundo.
manera de, a manera de un testimonio personal, 40 y tantos años de ministerio, a mí me ha tocado experimentar el sufrimiento de una manera muy real y patética en mi vida personal. Estando ministrando en la ciudad de Huancayo, tuve una experiencia muy dolorosa. Nosotros estamos ahí trabajando con un misionero llamado el doctor Fred Smith, que ahora él trabaja a nivel mundial. Estuvimos ministrando en la ciudad de Huancayo como pastores y estando allí abriendo la obra en una casita, recién empezando la obra, y salí una tarde a visitar, un miércoles recuerdo, para invitar a la oración, y al retornar a mi casa, a mi esposa lo encuentro en un mar de llanto y me dice, Julio, pasa al dormitorio, me dice, y yo lo veo llorando y le digo, ¿qué te pasa? Mira lo que ha pasado, me dice. Vivíamos en un segundo piso y nuestra niña de 11 meses se desplomó por las gradas de la casa, 18 peldaños en un andadorcito, y murió fracturado el cráneo a los 21 días. Pero era muy lacerante ver cómo se iba consumiendo día a día nuestra hija. Y cuando terminamos nuestro ministerio, amén, amén. Muy bien, entonces tenemos primera vez que estoy usando este asunto, parece que tengo problemas ahora. A ver si... Bueno, un poquito fallando parece, pero vamos a, entonces, a ver, de una manera introductoria diríamos, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tantos creyentes sufren en el mundo? Es por eso la interrogante que está en el corazón de mucha gente y dice, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Y creo que ninguno de nosotros, los que hemos pasado por escenas como esta, ningún ser humano es inmune al sufrimiento. El sufrimiento viene ya sea por dolor físico, ya sea por dolor emocional, como dijimos el domingo pasado, nuestro pastor hablaba de las heridas emocionales. El dolor es parte de nuestras vidas. Sea cual fuere nuestro rango social, sea cual fuere nuestra situación, seamos ricos, seamos pobres, seamos de cualquier condición social, seamos personas oprimidas u opresores, pacíficos o violentos, no entendemos por qué Dios permite todas estas aflicciones en el mundo. Y mucho más cuando a veces nos toca a nosotros, muy de serio en la ciudad de Huancayo, nos estábamos despidiendo un domingo en la mañana predicando nuestro último mensaje en la ciudad de Huancayo. Mi mensaje, yo recuerdo todavía, mi mensaje era esa mañana, cómo combatir la angustia, cómo combatir el sufrimiento. Y entonces termino el mensaje y suena el teléfono. Me había llamado el pastor Samuel Calderón, que era presidente de la Iglesia Nacional. Me llamó y me dice, Julio, te voy a dar una noticia de lo que ha pasado allá en el norte, en Chimbote. ¿Qué ha pasado? Le digo. ¿Sabes? Ayer la iglesia se fue de paseo a una de las playas de Chimbote y como ha habido toque de queda, el carro acelerado un poco y para que el toque de queda no le agarre en la calle, el carro acelerado y se ha dado una vuelta de campana. Hay 16 heridos y un fallecido, y el fallecido es tu hermano. El pastor primero me dijo, mira, Julio, te voy a dar una noticia, pero ponte, no te preocupes, ponte fuerte, me dijo. Me preparó un poquito. Pero cuando me dijo ponte fuerte, yo me imaginé que era una noticia muy desagradable. Y uno se pregunta, pero si le estoy sirviendo a Dios, si estoy trabajando para Él, ¿por qué me tiene que pasar estas circunstancias? ¿Por qué tengo que atravesar estas cosas? Uno llega a pensar, ¿a qué se debe todo esto? ¿Acaso los pastores estamos exentos del sufrir? ¿Acaso los líderes, acaso los hijos de Dios estamos exentos de no pasar una prueba? ¿De no sufrir consecuencias como estas?
¿Acaso Dios nos ha dicho el día que tú te conviertas a Dios, el día que tú seas hijo de Dios, se acabarán los problemas y no tendrás sufrimiento? No, Dios no nos ha dicho eso, pero sí nos ha dicho que en medio de los problemas, en medio de los sufrimientos, yo te cuidaré, yo estaré contigo. De manera que esa mañana terminó el mensaje y con la misma volé a Chimbote para ver a mi hermano que había fallecido la noche anterior en un accidente de tránsito en la carretera. Se había prácticamente en la pista chancado la cabeza y murió prácticamente fracturado el cráneo. Trasladándome de Huancayo a La Oroya, empiezo el ministerio en La Oroya y un culto de oración, también en un culto de oración llega una enfermera vestida todo de blanco y me dice, ¿usted es el pastor Vilches? Sí. Pastor Vilches, usted tiene un familiar aquí en el hospital gravemente herido, me dice, ha sufrido un accidente de tránsito, así que tiene que ir urgentemente a verlo. Yo le dije, señorita enfermera, yo no tengo ningún familiar aquí en La Oroya. No tengo ninguna hermana aquí en La Oroya. No, me dice que es su hermana y que está gravemente herida en el hospital. Bueno, obedeciendo a la doctora, me fui y precisamente lo encontré a mi hermana desfigurado el rostro y su bebita de 3 meses también con fractura en el cráneo. Y a mi madre allí temblando, llorando en el hospital. Felizmente a mi mamá no lo había atropellado el carro, lo atropelló a mi hermana y a su bebita. Uno cuando pasa estas escenas en la vida, quisiera cuestionarle a Dios y decirle, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando yo estoy haciendo un posgrado aquí en Lima para avanzar un poco en la preparación ministerial, me voy a Trujillo a visitar a mi familia. Viajo un viernes en la noche después de clases aquí en Lima. Llego a mi casa y mi hijo, uno de mis hijos, con vómitos explosivos, color verde, y lo llevé al hospital y los doctores me dijeron, señor, su hijo muere, no dura ni 24 horas porque le ha dado la meningitis. La meningitis es una enfermedad crónica que se sube una pus al cerebro y no dura ni 24 horas. Los doctores que están aquí, los que son doctores, saben lo que es la meningitis. Y le dije al doctor, yo le dije, señor, pues yo no tengo nada en mi casa para administrarlo. Me dijo, llévelo a morir a su casa, no pierda tiempo. Y bueno, le dije al doctor, todo ser humano, él se pregunta y dice, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Y esto realmente demanda una respuesta urgente ante la situación en que nos toca vivir. Y por eso, hermanos, en esta mañana vamos entonces a entrar aquí a nuestro tema, ¿por qué Dios permite el sufrimiento y la maldad? Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22 al 23. Por favor, acompáñenme en esta lectura porque es importante que podamos entender lo que dice el apóstol Pedro. Versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis santos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así cuando le maldecían, no respondía a la maldición. Cuando padecía, no amenazaba, y no encomendaba la causa al que gusta. Señor, permítenos esta mañana que el Espíritu Santo pasee de corazón en corazón, diciéndonos, Señor,